y está en una reunión social con una persona que está en sus cinco sentidos. Entonces, la experiencia son percepciones que se va armando el consumidor. Aquí hay algo bien interesante y es que esas percepciones y esas experiencias se van complementando entre ellas. Así que uno sí puede crear una experiencia de cliente a lo largo de lo que sería la interacción con los consumidores en el tiempo. Eh, pero hay que cuidarlas muy bien. ¿Por qué? Porque para nadie es secreto que una mala experiencia puede arruinar cinco muy buenas. Entonces ahí vamos enfrentándonos a diferentes temas. Eh, si hablamos mucho del sujeto, pues el sujeto tiene sobre todo diferentes dimensiones. Y aquí solo hay cinco, tal vez de las más importantes y claves, pero ustedes pueden identificar muchas más. Hay una dimensión física, y aquí es donde ustedes pueden, por ejemplo, pensar en los apetitos que tiene el ser humano como persona. Entonces, un sujeto experimenta hambre, sueño, dolor, cansancio, satisfacción, pero desde el punto de vista emocional vamos a encontrar sujetos que en algunos momentos están frustrados, o están felices, o están tristes, o eufóricos, pero también hay una dimensión que para muchos también puede ser un poco un terreno así como gris, y es esa dimensión espiritual donde las creencias, las convicciones, incluso hasta las conexiones así metafísicas que pueden experimentar personas, entran en este mundo de la experiencia y bueno, aparecen dimensiones mentales en donde seguramente el conocimiento, la experiencia, incluso el nivel racional que tienen los seres humanos y las personas desempeñan un papel importante. Y finalmente, ¿por qué no? La dimensión financiera. Entonces, aquí lo que les he venido contando son dimensiones que están todas juntas, además de hacer parte de la persona, del sujeto que está experimentando en ese momento la interacción con la marca o con el cliente y que son internas, son subjetivas. También está el contexto y está el momento en la historia y está la época. Y bueno, por allí hay una dimensión adicional que es la tecnología que también juega, pero fíjense que no es la más importante. Ella ayuda mucho y hoy en día tiene un papel importante en términos de información o en términos de productividad, de automatización, pero si vamos a ver, la experiencia al final tiene que ver mucho con la persona que la está experimentando y con sus expectativas. Aquí está la clave. Si la experiencia de cliente es ese conjunto de percepciones que se va creando de una persona y es subjetiva, pareciera que no podemos controlarla, pareciera que está fuera de nuestro alcance como marca, como empresa. Pero no, basta con identificar muy bien esas señas que los sujetos, que los consumidores, que los clientes nos dan y entenderlos como son. Tienen que ver con las expectativas. Si conocemos muy bien las expectativas de los clientes, vamos a poder gerenciar esa experiencia de una manera mucho más hábil. Mm, pero además de esas expectativas que pueden llegar a tener las personas o además de esas dimensiones del ser humano, aparecen todo eso junto en algo que se denomina micromomentos. Y es posible que ustedes ya hayan escuchado hablar de esto. Los micromomentos aparecen por una característica y es que desde hace varios años ya los seres humanos tenemos la posibilidad de estar conectados. Ahí la tecnología juega un papel importante. Y en general, los dispositivos móviles. El hecho de que nosotros podamos conectarnos hoy a cualquier momento, en cualquier lugar y acceder a la información de manera instantánea, hace que estos momentos específicos, de verdad y muy particulares, sean numerosos. ¿Sí? Haya millones de micromomentos sucediendo actualmente con el conjunto de consumidores que pueden ser nuestro cliente objetivo. Eh, y eso, sumado a sus expectativas, a su experiencia, a su background, a sus emociones, a su contexto, empieza a generar un escenario muy particular. Aquí hay un comentario de una persona, una ejecutiva de 47 años, hablando de su celular. Ella decía, prácticamente llamo a mi celular mi salvavidas. Lo uso todo el día, todos los días, y si alguna vez me voy de casa sin él, me siento desnuda. Puede que nos sintamos identificados, pero el hecho de tener estos aparatos y podernos conectar casi que en cualquier momento hace que efectivamente haya allí una experiencia de micromomentos muy disponible para las marcas, para las empresas, pero también que están viviendo los consumidores. Eh,
El 68% de los consumidores que utilizan sus teléfonos móviles y sus celulares, o más bien de las personas que tienen un dispositivo de estos, dicen que lo revisan inmediatamente después de despertar. Posiblemente es nuestro caso también. Uno duerme con el celular ahí al lado. No es un buen hábito, porque de cierta manera esto interfiere allí en muchas cosas, pero el 68% de las personas lo primero que hacen cuando se despiertan es, seguramente saludan y miran su celular. Su celular. Y el 30% de las personas están dispuestas a admitir que se pueden llegar a poner realmente ansiosos si no tienen su celular cerca. Este es el caso de cuando usted sale rápido de la casa y lo dejó. Sí, es capaz que se devuelve sencillamente porque necesita llevar su celular o logra desarrollar ese sentido de ansiedad. Estas cosas suceden porque hoy estamos conectados. Entonces tenemos emociones, experiencias y ahora estos micromomentos a través de este tipo de dispositivos. Para que un micromomento surja, se tienen que juntar tres cosas. La intención, y está bien específicamente el consumidor, el contexto, ¿no? Tiene que ver con el momento en la historia en donde está, la ciudad, la geografía, el trabajo, el estatus que tiene, en donde él se desenvuelve. Y finalmente, la inmediatez, y esta es clave, porque la intención y el contexto tienen la posibilidad de crear esa base para que se empiecen a gestar necesidades, pero la inmediatez es clave porque precisamente el momento sucede de una manera muy particular, ¿sí? Y en un momento específico. Seguramente ustedes también lo han podido experimentar. Y es que no todos los consumidores en todo el día están preparados para lo mismo, o las personas. Hay personas que en un momento del día están preparadas para recibir información, pero en otro no. Hay personas que en un momento del día o en algún momento específico están dispuestas a comprar algo o a ir a algún lugar o sencillamente a investigar o a conocer algo, pero en otros no. Es así como cuando, por ejemplo, usted está en medio de una reunión a las 2 de la tarde, 3 de la tarde y le aparece una promoción de su tienda favorita, seguramente, en el celular, pero tal vez no la mire porque usted ahorita está concentrado en otras cosas. En cambio, si esa promoción, si ese mensaje, si esa comunicación le llegara en el momento en el que usted está libre, dispuesto a atender ese tipo de comunicados, tendría un efecto y un resultado muy importante. Entonces, la inmediatez es clave. Siguiendo un poco con esto de los micromomentos y sin ir más lejos con ellos, porque podríamos hacer una charla completa de estos, eh, identifiquemos aquí más o menos 4 micromomentos que sí es importante que desde el marketing nosotros conozcamos que se generan. El primero es el micromomento quiero saber, y es cuando un consumidor o un cliente está dispuesto para investigar, para indagar sobre un producto o un servicio que resuelva su necesidad. Este micromomento quiero saber, es importante que lo sepamos detectar, porque aquí precisamente el cliente no necesita una propuesta o una venta fría. Aquí no es donde nosotros tenemos que llegar a proponerle de una vez una solución o mostrarle un producto. Él está indagando. La comunicación y la manera en la que nos aproximemos tiene que ser diferente para poderlo llevar hacia el siguiente nivel. Pero hay que identificar cuándo él está en ese momento de quiero saber, quiero conocer, estoy investigando. Hay un segundo micromomento que significa o que se puede enmarcar en quiero ir. Y esto es muy común cuando ya el consumidor está queriendo resolver una necesidad. Por ejemplo, ahorita, en esta época de cuarentena, muchas personas estoy seguro que han buscado tiendas, comercios, de pronto locales, que estén cerca, alrededor de donde ellos se están quedando. ¿Para qué? Pues para hacer los domicilios y para pedir. En este caso es que venga de allá. Pero uno está en ese micromomento muchas veces cuando quiere, por ejemplo, conocer algún sitio o quiere ir a comprar algo o ir a disfrutar de alguna experiencia, pero estoy pensando en ir, quiero ir. Y ese es un segundo micromomento a tener en cuenta. El tercer micromomento habla de quiero hacer. Este lo podemos nosotros resumir en el famoso how to, y si bien puede suceder antes o después de que se ha hecho la compra o el consumidor ha hecho la compra, muchas veces el cliente lo que quiere hacer es resolver una necesidad para alguna actividad, utilizar un artefacto, comprar algo, pero también quiere saber cómo sacarle el mayor provecho. Este es el caso como cuando alguien acaba de comprar un laptop o un celular
y ahora quiere explorar todas sus capacidades. Lo siguiente que va a hacer es conectarse a la red y empezar a preguntar how to, ¿sí? ¿Cómo logro? ¿Cómo hago? ¿Cómo puedo hacer para escuchar música en YouTube y chatear al tiempo? Por ejemplo, ese tipo de preguntas de quiero hacer empiezan a abrir un espectro de posibilidades para que se puedan generar comunicaciones muy certeras y posicionar mejor la marca, resolver necesidades en términos de servicio, por ejemplo, y en este caso fidelizar a la persona, o incluso vender algo adicional, hacer un proceso de cross-sell o de upsell. Pero hay que entender que los clientes están en ese momento, o en ese micromomento de quiero hacer. Y hay un último micromomento que habla de quiero comprar. Este quizás es el que todos estamos esperando, y es cuando el cliente ya está en modo compra. En estos momentos de cuarentena es muy importante identificar que estos micromomentos pueden suceder y que lo que tenemos que tener es la disposición y los canales abiertos para que esto suceda. Imaginen por un minuto que ustedes están prestando servicios e información a través de su canal virtual, a través de la web, a través de su fanpage, a través de una aplicación, y tienen a un cliente que ya está en modo compra. Si por alguna razón él llegase a necesitar asistencia en ese momento para comprar y se le está dificultando navegar en la web o encontrar el botón de pago o de pronto seleccionar alguno de los productos que necesita, suscribir un servicio, en este momento puede ser que se sienta tentado a abandonar. También puede ser que está intentando seleccionar entre uno o dos alternativas o necesite mayor apoyo o mayor consultoría para escoger lo que tiene que comprar. Y tenemos que estar súper pendientes porque es el momento en el que podemos convertir todo este proceso en el que el cliente ha venido conociendo, considerando la compra, en una compra real. Y por eso hay que estar listos en este momento para ayudarles. Estos 4 micromomentos en términos generales tienen que ver precisamente con eso, con el contexto y la necesidad que pueda llegar a tener el usuario. Hay que saberlos leer, hay que saberlos identificar y por supuesto estar disponibles para actuar y para apoyarlos. Este tema, este estudio de los micromomentos lo profundizó Google hace varios años y si ustedes quisieran indagar un poquito más en ellos, podemos también contarles, basta que nos escriban y avanzamos en técnicas de trabajo y de perfilación de este tipo de escenarios a través de los canales digitales. Pero bueno, aquí con esto solo quería avanzar un poco en precisamente lo que nos tiene aquí hoy en esta reunión. El título de la sesión era Haz que todos tus clientes se sientan igual, tratándolos distinto. ¿Sí? Y aquí no quiero que nos malinterpreten, no queremos que los clientes se sientan igual sencillamente porque queremos que tengan la misma experiencia. Pero a lo que nos referimos realmente es haz que todos lleguen a ese nivel de satisfacción y de buena experiencia o incluso de lealtad, de fidelidad que ustedes buscan, pero tratándolos distinto. Y vamos a trabajar sobre diferentes aproximaciones al conocimiento de los clientes. Hoy vamos a revisar cómo las aproximaciones tradicionales de segmentación siguen funcionando, siguen vigentes, pero hoy, gracias a la información, precisamente a que los clientes están conectados a través de dispositivos como estos y también a las innovaciones tecnológicas, es posible avanzar un paso más allá. Muy bien. Soy Darío Valderrama, soy el director de estrategia de experiencia de cliente de Imagine CX y vamos a estar desarrollando este tema durante los próximos más o menos 20 minutos. Volvamos al punto. Si la experiencia del cliente tiene que ver con percepciones subjetivas, entonces, ¿cómo podemos nosotros influir sobre esas percepciones y sobre esas expectativas? Sencillo. La idea es gestionarlas. Es importante tener muy claro el cliente, hasta dónde quiere llegar, para que nosotros podamos administrar esas expectativas. Desde el principio, por ejemplo, evitando que si el producto que nosotros tenemos llega hasta un punto, pues que las expectativas del cliente estén claras y él sepa que vamos a resolver una parte y que otra parte vamos a tener que complementarla, ya sea con otros servicios, con aliados o que el cliente va a tener que hacer un esfuerzo. ¿Sí? Por otro lado, necesitamos también saber si el cliente está teniendo necesidades alrededor, para que esas necesidades alrededor de lo que nosotros estamos vendiendo no opaquen nuestro producto o servicio, pero es importante gestionar las expectativas y que haya una comunicación muy clara. Para eso vamos a tener que dedicar tiempo y dedicar tiempo conociendo de una manera más profunda al cliente.
Hay escenarios de venta consultiva, B2B o B2C, en donde definitivamente uno tiene que dedicar tiempo para cerrar una operación, para vender, para hacer una prospección, pero también hay escenarios mucho más transaccionales, en donde el mayor número de clientes van a la web y allí ellos interactúan, navegan, hacen 2 clics, consultan, revisan alguna información, se van, vuelven, eh, pero de pronto no tenemos una oportunidad de dedicar el tiempo que quisiéramos para conocerlos. El objetivo es que utilicemos técnicas que tradicionalmente se han usado desde el mundo del marketing relacional. Intentemos con ayuda de la tecnología llevarlas al marketing digital porque es completamente posible. Ya hoy en día hay manera de dedicar un poco de tiempo más a los clientes y empezar a hacer procesos de segmentación mucho más particulares. Avancemos un poco sobre los pilares, digamos, tradicionales de segmentación. Si uno quisiera conocer a sus clientes, pues es importante no solo contar con el correo electrónico o con el nombre o incluso el teléfono. Tenemos que ir avanzando un poco más en el conocimiento de ellos. Y hoy ustedes desde su compañía pueden hacer un pequeño assessment allí mental, un test mental y decir, bueno, ¿qué tanta información tenemos nosotros de los clientes o de nuestros consumidores o de nuestros contactos claves, de los tomadores de decisión? Yo sé ellos en dónde están ubicados, cuál es su dirección de residencia o su dirección laboral. Tengo su correo electrónico, pero ¿cuánto hace que no actualizo, por ejemplo, el cargo? ¿Sí? Lleva 2 o 3 años la persona trabajando en el mismo lugar, o de pronto ya cambió de trabajo, ya ascendió, cambió de unidad. ¿Sí? O podemos nosotros entender de pronto si esta persona se casó o tuvo hijos, o sus hijos han cambiado en algún momento de vida ya de la primaria al bachillerato y entonces está experimentando otro tipo de cosas. Y es así como vale la pena que hagamos un inventario de cuáles son esos atributos claves que nos gustaría tener de nuestros clientes y ver hoy cuál es ese gap que hay. Es decir, si por ejemplo de un cliente en nuestro negocio nos interesaría saber no solo su información laboral y su posición y su información educativa, sino también tener conocimiento acerca de su estilo de vida, los intereses, qué hobbies tiene, qué deportes practica, vale la pena por lo menos ser consciente de que tenemos o no esa información para identificar el gap. Ahora, esa información tiene que ser útil para algo, tiene que servirnos para accionar algo. De nada sirve que nosotros tengamos, por ejemplo, el número de hijos de la persona, si esa información al final, desde el punto de vista de nuestra propuesta o nuestro posicionamiento, no nos sirve para comunicarnos de una manera más personalizada con ellos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que podemos hacer un gran esfuerzo recopilando información, pero después, en el momento de lanzar las comunicaciones, las campañas, las interacciones, pues realmente da la impresión de que no los conocemos tan profundamente como creemos. Entonces, allí aparecen estas 4 categorías importantes de segmentación y pues lo importante también es identificar cuáles de esos atributos tenemos hoy y cuáles nos gustaría empezar a tener. Pero podemos ir un poquito más allá. Si lo que nos interesa es conocer profundamente al cliente, pues hablemos un poco de esos, de los atributos que estaban más abajo. ¿Sí? Hablemos de los psicográficos, de los comportamentales, que están muy relacionados con la personalidad del consumidor. Y aquí podemos echar mano de herramientas de diferentes campos, campos de la psicología, de la antropología, de la filosofía incluso, para empezar a enriquecer nuestra estrategia de conocimiento del cliente. Aquí les quiero presentar un assessment de personalidad muy interesante que se viene utilizando hace muchos años, sobre todo para temas internos de desarrollo de personas, pero que en este momento, hablando de marketing y de marketing relacional y de microsegmentación, empieza a tener mucho sentido conocer al cliente, pero ahora desde el punto de vista de su estilo, de su preferencia, de sus competencias, de los hábitos que tiene, de cómo se comunica y cómo le interesa que se comunique. La doctora Catherine Bessinger diseñó este assessment, y ustedes pueden buscar un poquito más por allí en la web, que tiene que ver mucho con la medición de la función cerebral. ¿Sí? Y ella estudia el consumo de energía del cerebro y también estudia mucho algo que denomina las preferencias. Y es que
Genéticamente y también por la función cerebral, las personas están inclinadas más hacia un tipo de preferencias y de estilos que otras. ¿Sí? Y eso depende mucho efectivamente de la función cerebral. Y eso genera algunas dinámicas. De pronto esto lo han escuchado ya alguna vez. Yo, de hecho, he visto estudios de estos y otros muy parecidos que hablan de temas similares, pero tienen que ver es cómo las preferencias tienen algo que es la regla de la dominancia. Es que alguno es más frontal izquierdo, así se llaman, o frontal derecho, o basal izquierdo, o basal derecho, y esto está marcado en sus comportamientos. Pues sí, todos lo tenemos y los consumidores también lo tienen. Qué interesante poder llegar a saberlo porque en términos prácticos nos ayuda a optimizar la comunicación con ellos. Por ejemplo, nosotros y cada uno de nosotros, cada uno de ustedes como individuo y como persona, tiene un modo preferido, ¿sí? Y este es el modo en el que uno piensa más rápido. Es decir, hay gente que, por ejemplo, se le facilita mucho hacer cálculos matemáticos. Y es sorprendente porque mientras a uno le están diciendo los números, el otro ya está sacando el resultado, la cuenta, el porcentaje. Pero hay gente que se le facilita mucho, por ejemplo, interpretar o escuchar una melodía, música clásica, o interpretar alguna obra teatral, o hacer ejercicios físicos. Y parece que lo hace de manera innata, de nacimiento. Hay gente que ha desarrollado esas competencias también, pero eso se debe precisamente a las preferencias que tienen y que vienen allí ajustadas en la manera en la que su cerebro optimiza el uso de energía. Y aquí aparecen dos comportamientos claves. El primero es que los individuos, y pensémoslo en los clientes también, controlamos de manera cuidadosa y consciente esas actividades y personas que no coinciden con nuestra preferencia. Si por alguna razón yo soy una persona más analítica, más numérica, que me interesan las cosas más concretas, es posible que me sienta inclinado a consumir información que viene presentada de esa manera y también a interactuar con personas que se comunican conmigo así. Y también puede ser que me sienta incómodo cuando me reúno con personas que son un poco más tranquilas, más relajadas, más trascendentales, que están pensando más en términos macro. Eh, por eso también nosotros seleccionamos actividades y personas que coinciden con esa preferencia. Qué interesante empezar a clasificar, por ejemplo, y por eso esta sesión tiene que ver con eso, a nuestros clientes con un nuevo estilo de segmentación, que no necesariamente tenga que ser la edad, que tenga que ser los ingresos o que tenga que ser la especialización o la carrera que tienen. Eh, cada uno de estos inclinaciones o preferencias dan distintos aportes y todas las personas y todos los individuos tenemos de todo un poquito. Tenemos frontal izquierdo, basal derecho, cada uno de ellos da distintos aportes a la personalidad. Por ejemplo, los lóbulos frontales, ¿sí? Lo que nos dan es ese aporte científico y estratégico, nos permiten desarrollar temas más abstractos. Las cavidades posteriores, que son las basales, son las que se encargan de la construcción y el mantenimiento del orden y la armonía. Aquí es donde los ejercicios más prácticos están prevalecientes. La parte izquierda se centra en las partes, es mucho más técnico, y la parte derecha se centra en el todo. ¿Sí? Aquí nos cuenta el estudio que es la parte teatral. Entonces, si hay una mayor dominancia, digamos, de la parte derecha, entonces vamos a ver a personas que analizan los problemas de una manera más generalista, que están pensando más en el todo y cómo esto sinérgicamente tiene dinámicas que se van manifestando, mientras que la parte izquierda van a ver ustedes personas que son más analíticas y toman todo por pedacitos, lo van resolviendo por partes. Muy bien. Ya para terminar esta parte y entender mucho o por lo menos en cierta medida, este assessment que nos ayuda a crear nuevas maneras de segmentar a nuestros clientes, es útil ver cómo cada una de las dominancias o preferencias procesa las ideas. ¿Sí? Por ejemplo, la gente que es más frontal izquierda es más analítica, más concreta, más crítica, más racional, más dominante. Entonces aquí ya se van imaginando ese tipo de cliente con el que, por ejemplo, es complicado
negociar porque siempre está pidiendo los números, el retorno sobre la inversión. Este es el cliente que siempre le dice, bueno, pero ¿en cuánto tiempo está este producto en mi empresa? ¿Sí? ¿Cuánto se tarda? ¿En cuánto tiempo yo puedo repagar o pagar más bien esta inversión que hice? Y ahí nos toca empezar a entender cómo nos comunicamos con ellos. Están, por ejemplo, los frontales derechos. Ellos son más innovadores, más creativos, entonces procesan las ideas explorando de manera artística, de manera más libre, son abiertos y flexibles. Entonces aquí tenemos a este cliente que es un visionario que nos está pidiendo innovaciones pronto. A él no le interesan mucho los detalles. ¿Sí? Si a él le llevamos los planos, los estados financieros de cómo va a retornar la inversión, de dónde tiene que pagar, de dónde tiene que invertir, de pronto no se queda en esos detalles, pero sí nos va a hacer preguntas como, bueno, ¿y esto sí me va a permitir a mí posicionarme en el mercado internacional como lo he venido pensando? Porque a mí me gustaría contratar personas en Miami, en Panamá, en Argentina, y va a empezar a contarnos a nosotros su visión. Y entonces allí vamos a tener que empezar a interpretar cuál es su preferencia y también comunicarnos con ellos de esa forma. ¿Sí? Que nuestros correos, que los documentos que le compartamos, incluso que el posicionamiento que hagamos a través de los canales digitales, nos lleven a conectar con él de esa manera. El basal derecho tiene un procesamiento de ideas de tipo empático. Entonces aquí encontramos al que es más espiritual, más expresivo, más emotivo. Entonces, este tipo de clientes, de consumidores, lo que va a pasar es que nos van a intentar dar mucho feedback. De pronto no es tan fiel ni tan certero ese feedback porque se basa mucho en el momento, en la emoción. Así que tenemos que leer muy bien cómo continuar con el proceso de venta o de negociación, o incluso son este tipo de clientes que ya compraron y que se están quejando, que no nos van a abandonar, pero que seguramente están pidiendo atención y lo van a hacer de manera eufórica, de manera bien insistente. Así que vale la pena hacer una lectura de qué es lo que necesitan y cómo esperan que se comunique uno con ellos para atenderlos de la manera más acorde. Y finalmente tenemos al basal izquierdo, que es eficiente, entonces a él le gusta el control, es organizador, es detallado, es rutinario. Este es el tipo de cliente que, por ejemplo, ya lleva algunos años comprándonos y si a nosotros se nos ocurre innovar y cambiar del proceso, se va a sentir incómodo. Se va a sentir incómodo porque él está acostumbrado a trabajar con nosotros de una manera. De hecho, nos lo va a hacer saber, va a decir, bueno, pero ¿por qué no me deja seguir trabajando con usted como lo veníamos haciendo? Le gusta mucho la rutina, hace las cosas de manera metódica, paso a paso. Entonces, más nos vale que nosotros interpretemos que esa es la manera en la que él procesa las ideas para que la información que le compartamos encaje con esto y le ayude más fácil a tomar decisiones, le ayude más rápido a tomar decisiones. Aquí hablamos un poco de este tipo de comportamientos que son de los individuos. Recuerden, la experiencia de cliente es un conjunto de percepciones subjetivas y por eso tenemos que conversar de los individuos y cómo los conocemos un poquito más. Para terminar esta parte, que sencillamente lo que busca es que exploremos esas posibles características, atributos, criterios que ya no son los tradicionales de los pilares de segmentación que siempre usamos, sino que pueden ser nuevos y que basta con que incorporemos un par más en nuestro modelo de conocimiento del cliente y empecemos a comunicarnos con ellos de una manera mucho más certera. Para eso, pues bueno, y a ellos cómo les gusta o cómo prefieren que nos comuniquemos. Y aquí, pues, esto aplica para canales digitales, para canales virtuales, para canales presenciales, por supuesto. Y aquí solo un par de tips y de insights. Por ejemplo, para el frontal izquierdo, como les venía comentando, me interesan las comunicaciones más bien concisas, prácticas. ¿Sí? Este es el tipo de persona a la que si a uno le hace una pregunta cerrada, ¿sí? Por ejemplo, bueno, ¿y cuál es el número o el retorno sobre la inversión de este proyecto? Pues uno le tiene que contestar con la respuesta concisa y práctica. ¿Sí? El retorno de la inversión es del 50% en el primer año, puntualmente. Si empieza uno a contarle una historia y a darle la vuelta y después contarle por qué el producto es bueno, esa persona lo va a interrumpir bueno, le va a decir, no, mira, vamos primero al punto y después si quiere revisamos los detalles, pero él va a ser muy crítico, va a ser muy concreto
y va a estar pendiente de los objetivos. Entonces, es importante que identifiquemos esa manera de comunicarnos. Después aparece el frontal derecho, en donde obedece mucho más a esquemas y a conceptos generales. A él no es al que le vamos a pasar una, como les comentaba, una base de datos de Excel llena de números para que los analice y tome una decisión. Entre más resumido y global podamos hacerle la propuesta, pues mucho mejor. Entre más beneficios generales él identifique a mediano y a largo plazo, va a ser para él más claro y en ese momento ahora sí va a querer seguramente mirar los detalles. Y es este tipo de personas que, por ejemplo, piensan en voz alta o que incluso no le interesa ser tan organizado, sino que busca de manera más práctica resolver las cosas. Después vamos con la persona que tiene una dominancia más hacia basal izquierdo, que le gusta, por ejemplo, que las sugerencias sean directas y realizables. Estos son las personas que quieren tener los pies en la tierra. Si usted, por ejemplo, le hace una propuesta o le muestra un producto que requiere que él imagine en mayor escala o que se ponga en una situación que va un poco más allá de la realidad, seguramente no va a atenderla. Necesita tener los pies sobre la tierra, de saber qué son los 10 pasos que tiene que hacer. Entonces, el checklist para este cliente, para este consumidor es muy importante. Y también quiere ver aplicaciones prácticas. ¿Sí? Es decir, va a soltar comentarios como, es que eso en la teoría funciona muy bien, pero muéstreme un caso de éxito en donde esto haya funcionado. Muestren donde le hayan dado una aplicación práctica que tenga resultados y que sea muy puntual y concreta. Y por supuesto tiende a seguir una agenda. Este es el tipo de clientes en donde ustedes en una reunión, si por ejemplo la arrancan de una manera muy informal, se tiende a sentir incómodo. Y finalmente estamos con el basal derecho, que habla más de estas personas que tienen una comunicación más sociable, más amistosa, les interesa saber por qué una alternativa es válida, si el impacto que tiene en las personas, en el medio ambiente, en la gente, es positivo, cómo lo puede corregir. Hay algo bien interesante y él dice, presenta los puntos de consenso antes. Es una persona que toma decisiones en grupo, que le gusta conocer la opinión de los demás. Es este tipo de cliente que si él no es el tomador de decisión y usted está presentando una propuesta, está enviándole una comunicación de marketing, de posicionamiento, le está haciendo una oferta, seguramente le diga, espere que tengo que consultarlo con un colega, con la junta, con un aprobador, él quiere estar más seguro de que todos están de acuerdo y que no está impactando a nadie o que no está pasando por encima de nadie. Habla con la mirada, recurre al tacto, celebra los logros de los demás. Entonces, como ven, es una persona que está mucho más pendiente del impacto alrededor que de los números fríos o del paso a paso específicamente, como vimos alrededor. Pues bien, aquí hemos identificado con estas tips de comportamiento y de personalidad de los individuos que es posible indagar un poco más allá de los atributos tradicionales de segmentación y que estos nos podrían dar herramientas adicionales para comunicarnos mejor con los clientes. Como les decía, esto aplica para escenarios comerciales y de generación de demanda tanto relacionales, consultivos, en donde la fuerza de ventas está en el campo o al teléfono o por el celular, e interactúa directamente con los clientes, pero también se puede llevar a los canales digitales. Los clientes hoy, como veían ustedes al principio, gracias a que tienen la posibilidad de conectarse con estos aparatos, nos están dando mucho feedback y están siempre adelante comunicándose con nosotros. Es bueno tener los oídos abiertos para recopilar este tipo de información. Entonces pasamos a un segundo punto y es que entonces no se trata de tecnología, la experiencia de cliente se trata de personas y cada vez se trata más de personas. Ustedes identificarán, por ejemplo, si en sus negocios hacen transacciones o negociaciones con compañías grandes en donde tienen que conversar con el vicepresidente financiero, con el vicepresidente comercial, con el vicepresidente de operaciones. Cada uno es un mundo diferente. Más vale que nuestras comunicaciones, cuando las dirijamos a ellos, vayan por el canal correcto y con el mensaje adecuado. Pero qué bueno no solo saber que tienen ese estatus en esa compañía y que se dedican a una labor específica. Qué interesante saber si a esas personas les interesan los números en concreto, o si se mueven más por las emociones, o están interesados en un checklist y en un paso a paso,
o que tal vez en su agenda personal no solo sus objetivos son individuales, sino que tienen que ver con los otros en la organización. Y así empujar nuestros mensajes y comunicaciones con esa intención. Entonces, no se trata de tecnología, es de personas de lo que estamos hablando. Muy bien. Vamos a avanzar entonces ya hacia la última parte, porque pues hablamos un poco de estas nuevas aproximaciones para conocer a los consumidores, a los clientes, pero quiero compartirles 5 tips porque seguramente en esta sesión hay muchos responsables de marketing. Y cada vez los responsables de marketing están más encargados de lo que llamamos nosotros el sales funnel, el embudo comercial. Sí, cada vez hay un pedazo más grande que desde el área de marketing tenemos que gobernar. Y los clientes también cada vez quieren, o más bien los equipos comerciales, cada vez quieren más que desde marketing les llenemos ese funnel con leads cada vez más calientes. Entre más calientes, mejor dicho. Seguramente muchos de ustedes han experimentado en sus compañías que hacemos un esfuerzo muy grande en marketing y los clientes, que en este caso sería el equipo comercial, no hacen seguimiento a los leads. ¿Sí? Entonces uno hace campañas de relacionamiento, campañas digitales, hace eventos, les lleva una muy buena lista de prospectos y el equipo comercial lo deja de últimas, porque ellos priorizan más por su relacionamiento o por el trabajo que están haciendo. Bueno, ¿y esto qué hace? Pues que aunque sean muy buenos leads, posiblemente al atenderse con un time to lead más bien bajo, se pierda ese calor y ese interés que se había generado. ¿Qué queremos nosotros? Que haya una mayor confianza del equipo comercial sobre estos leads y que al final la conversión, porque depende mucho del equipo de ventas, se dé de una manera mucho más productiva. Es decir, que nuestros leads, los que generamos en marketing, sean los que se conviertan más rápidamente. Por eso, como nos interesa eso, es importante entregar ese nivel de calificación que el equipo comercial espera. Para esto vamos a ver varios puntos, ¿sí? Y el primero es cuando esté segmentando, además de utilizar los pilares tradicionales, configure un modelo de segmentación basado en el resultado final. ¿Sí? Esta es una buena manera de tener un punto de partida para medir. Por ejemplo, si usted dentro de su estrategia de marketing a lo que quiere apuntarle es a la lealtad, ¿cierto? Porque hay una gran deserción de clientes. Entonces, póngase un objetivo de deserción para que a partir de ese comportamiento y de ese objetivo que usted tiene, genere la segmentación. Por ejemplo, rápidamente identifique el tipo de segmentos que quisiera recabar para atacar a los que, por ejemplo, pueda usted todavía retener, a los que usted sabe que no se van a ir, en un segundo segmento, y también tiene unos que, aunque usted haga cualquier cosa, se van a ir. Entonces, pensando en esos 3 segmentos, que es configurar la segmentación basada en el resultado final, puede empezar a accionar las campañas. Esto le permite a usted determinar eh, qué quiere de sus campañas y también identificar las interacciones más valiosas para cada uno de esos segmentos objetivos. Al final, si usted tiene una segmentación demográfica de edad, de salario, de ubicación geográfica y no la usa, pues los beneficios que ésta le pueden traer son mínimos. Entonces, primer tip, intente configurar su estrategia de segmentación basado en el resultado final, en lo que usted espera atacar. El segundo tip, identifique el momento del proceso comercial en el que el cliente se encuentra. Esto es clave. Si, por ejemplo, su negocio es altamente transaccional o tiene un gran volumen de clientes al mes, porque es importante enfocar los esfuerzos. Es muy diferente el cliente que está hasta ahora en la primera parte del funnel, en donde, por ejemplo, está conociendo, está indagando sobre el servicio, sobre el producto, y el cliente que ya está por allá en la segunda o tercera etapa, en donde está en negociación, donde está en evaluación de su propuesta, de su servicio, o incluso ya está cerrando la transacción en temas de contrato. Así que si ubicamos muy bien y segmentamos por momentos dentro del funnel de ventas o de compra que tiene el cliente, vamos a poder sobre todo a enfocar el contenido y las comunicaciones de una manera más efectiva. ¿Esto qué tiene que ver o de qué se trata?
Si, por ejemplo, tenemos un gran volumen de clientes al principio del funnel, seguramente ellos todavía los podemos seguir trabajando con marketing digital, con campañas un poco más masivas, con eventos de pronto presenciales. Pero si ya tenemos unos clientes que están en el proceso de evaluación o de negociación, escribámosles directamente, hagámosles una llamada personal. Enfoquemos de alguna manera los recursos que pueden llegar a ser más costosos en los clientes que estén más adelante para moverlos al siguiente punto en el funnel. Importante segmentar de acuerdo al momento en el que ellos estén. Ese es el segundo tip. Vamos para el tercer tip. Y este dice, un bit de datos dice mucho sobre otro. Si ya hoy ustedes tienen alguna información y les interesa, por ejemplo, avanzar en ese gap del que hablábamos al principio, si ya tienen la información, por ejemplo, geográfica, eh, tal vez basta con uno o dos datos que estén allí para inferir otra información. Y es verdad, dependiendo del producto o el servicio que nosotros vendamos, el lugar de residencia del cliente puede decir mucho de, por ejemplo, el nivel de ingresos que tiene, los hobbies, el contexto, el comportamiento, ¿sí? También nos puede decir mucho de en qué invierte su dinero. Y fíjense que hasta ahora lo que utilizamos fue un dato geográfico. Su lugar de residencia nos puede hablar de muchas otras cosas. Así que vale la pena atar esos puntos, intentar hacer esas conexiones y después ponerlas a prueba. Si bien son una hipótesis, es una hipótesis que se puede validar muy fácilmente. ¿Sí? Dependiendo de la persona, de la ciudad en donde viva, incluso el barrio, el sector en donde vive, eso nos puede dar mucha información alrededor. Eh, Se puede derivar información de un contexto. Aquí hay un ejemplo, dice un médico de 67 años tendrá intereses y necesidades de conocimiento muy diferentes a los que puede tener un gerente de oficina que recién comienza. Entonces, con la profesión y con la edad, yo ya puedo inferir una cantidad de otro tipo de atributos que seguramente coincidan con ese perfil. ¿Sí? Una persona que hasta ahora, por ejemplo, sale de la universidad, está en su primer trabajo para una compañía financiera, puede significar que tiene unos intereses muy diferentes a una persona que tal vez ya está en su etapa de jubilación. Y ahí nos ayuda mucho la inferencia de estos datos claves que tenemos de los atributos en las categorías más tradicionales. Basta con que nosotros identifiquemos un par de atributos de ellos e intentemos hacer esa inferencia. Ahora, hay otro punto y otro tip bien importante y es tenga cuidado con los datos autoinformados. Y esto tiene que ver mucho con esas encuestas, esos estudios de mercado que muchas veces lanzamos y esperamos que los clientes nos contesten con total honestidad. Pero la verdad es que no siempre ofrecen verdades absolutas. Es más, hay un patrón, hay una regla que habla de que uno personalmente, como sujeto, como cliente, siempre tiene una imagen más arriba del promedio de los demás. Es decir, cada vez que a uno le pregunten cómo es su comportamiento en cierto contexto o cuáles son sus habilidades, por ejemplo, manejando carro y respetando las reglas, personalmente uno siempre se va a evaluar arriba del promedio. Pero esto es de pura naturaleza humana. Esto no es otra cosa, no es porque lo queramos hacer también de malos, entregar la información equivocada a los estudios de mercados, sino que siempre uno se autoevalúa arriba del promedio. Entonces, existen varios tips, ¿no? Por ejemplo, preguntarle a los clientes más sobre los comportamientos de compra o las preferencias del pasado, es decir, decisiones que el cliente ha tomado en el pasado. Preguntarle a qué lugares frecuentó en vacaciones, cuáles fueron las compras que hizo, en qué inversiones puso su dinero, a qué, por ejemplo, productos o servicios calificó bien o mal, pero ya está hablando de la historia. Entonces, a uno como encuestado se le facilita mucho hablar de las cosas que ya sucedieron porque pues fueron reales y ahí uno sí puede utilizar la total honestidad, no hay ese sesgo de arriba del promedio. Ahora, ya como marca, como personas de marketing, podemos utilizar esa información y verificarla con el pasado, un poco para mirar la veracidad, pero por otro lado, ahora sí para segmentar y encontrar patrones. Entonces, tener en cuenta esto nos ayuda a tener información cada vez más válida y certera en el proceso de segmentación. Y bueno, aquí vamos con un último tip y es utilizar ahora sí toda la información y las interacciones que podamos tener con los clientes.
y es asegurarnos de poder identificar a nuestra audiencia a través de los diferentes puntos de contacto. Mejor dicho, si una persona en este momento está entrando por el canal digital, por la app de su empresa, o está haciendo llamadas telefónicas, debería ser muy, muy fácil para nosotros identificar que es la misma persona. ¿Para qué? Para atar esas interacciones, para correlacionarlas y hacernos un perfil mucho más enriquecido de él. Para esto tenemos que tener canales disponibles. Así que si su compañía todavía tiene solo el canal telefónico o el correo electrónico o el canal presencial, es posible que se esté quedando solo con una parte de la información del cliente. Tome el riesgo de una manera estratégica y organizada de abrir nuevos canales. Salga a las redes sociales. Abra el canal de WhatsApp, por ejemplo, que es tan útil. Genere una nueva aplicación móvil muy liviana que permita que todos sus clientes usen. Sobre todo, cada una de esas interacciones, guárdelas de manera conjunta, de tal suerte que ahora sí usted se pueda hacer una imagen mucho más clara de eso que podría llamarse digital body language, o de las interacciones digitales que está teniendo el cliente con la información que usted le provee, y además súmele a eso la información ahora presencial y relacional que está adquiriendo. Ahí sí podríamos ir llegando casi a esa vista de 360 grados que todo el mundo está buscando y está procurando. Pero para eso, anímese a abrir múltiples canales y a correlacionar la información, incluso la información de los clientes que no están identificados, porque hay muchos consumidores y clientes potenciales que llegan a sus páginas web, no se registran, pero están interesados en lo que vieron allí. Y hoy hay manera, por ejemplo, de quedarnos con esa información, de quedarnos con el rastro de quienes vinieron y estuvieron interesados por un producto, quienes llegaron a un landing page a través de una publicidad, por ejemplo, que se puso en redes sociales, pero no sabemos su correo electrónico, no sabemos su teléfono, pero podemos tener ese rastro de personas o de segmentos anónimos que posteriormente nos permiten hacer algo que es el redireccionamiento de publicidad, el famoso retargeting, o incluso coger esa información y correlacionarla con clientes que aparecieron nuevos e identificarlos completamente. Esto se llama reconstruir el comportamiento de los clientes y es una estrategia muy útil en donde definitivamente la tecnología sí que cumple un papel bien, bien importante. Muy bien, ya para terminar, y esto no hace parte de los tips, pero sí es muy importante tenerlo en cuenta en estas estrategias disruptivas y diferentes de conocimiento del cliente, es empezar a incursionar en técnicas avanzadas de segmentación. Ya hablamos de los comportamientos, ya hablamos de lo que es la experiencia del cliente, hablamos que los micromomentos, gracias a la conectividad total, nos permite hoy en día capturar y llegar a los consumidores de una manera diferente. Y hablamos también de criterios y atributos diferentes a los atributos tradicionales de segmentación. Ahora, si tomamos todo esto, vamos a encontrar que tenemos un gran volumen de información. Y la idea es que no nos abrumemos en el área de marketing. Así que podemos empezar a utilizar algoritmos avanzados de minería de datos, inteligencia artificial, machine learning. Hoy realmente están al alcance de la mano. Hay muchos fabricantes de tecnología que ya tienen disponible eso como microservicios. Entonces uno no tiene que montarse en proyectos de tecnología gigantescos para poder, por ejemplo, hacer un proceso de análisis de sentimiento que nos permita predecir la próxima queja o cuando el siguiente cliente va a tener intención de irse. Se puede hacer y no tenemos que entrar en proyectos gigantescos y costosos de tecnología, con servidores, sino sencillamente en un proceso que utilice esto en software como servicio, acceder a toda esa tecnología que ya los grandes proveedores han venido desarrollando. Para eso, pues, utilice redes neuronales con machine learning, utilice clusterización también con minería de datos, utilice árboles de decisiones, se encuentran disponibles y si bien sí hay que tener cierto nivel de conocimiento estadístico para interpretar los resultados, no necesitamos ser los supergurús de las matemáticas, porque ya existen muchos sistemas y procesos que lo hacen por nosotros mismos. Entonces, hay que arriesgarse y moverse hacia esas técnicas adicionales que tienen que ver mucho con la analítica. Y esto nos lleva un poquito a no solo incluirlas e implementarlas en nuestros procesos, sino saber que esto se tiene que entrenar y verificarlo. ¿Cómo se hace esto? Sencillo. Ustedes pueden utilizar estos algoritmos de minería de datos, pero un buen tip es utilícelo con clientes y con poblaciones
del pasado, con clientes que ya compraron, con clientes que ya dieron su respuesta. Y verifiquen los algoritmos. Si el algoritmo predice que ellos efectivamente compraron y así fue, es posible que ya esté suficientemente entrenado y podamos darle un nivel de confianza. Eh, pero pues esto requiere que avancemos en ese nivel de análisis de datos también para generar técnicas avanzadas de segmentación en marketing. Muy bien, y esto nos lleva al último punto. Entonces, ya vamos que experiencia de cliente se trata de sujeto, se trata de personas y se trata de datos. La tecnología está allí para ayudarnos, pero tenemos nosotros que ser muy conscientes de que estamos interactuando con clientes, con tomadores de decisiones que son individuos, que son personas, y que si logramos tomar un conocimiento muy profundo de ellos a través de los datos, podemos llegar a generar segmentos y comunicaciones tan personalizadas que la respuesta de ellos realmente sea cada vez más como nosotros esperamos a nuestras comunicaciones y al marketing. Muy bien, con esto terminamos esta sesión. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Muchísimas gracias a las personas que estuvieron pendientes de la actualización de la contraseña también, porque tuvimos ahí un inconveniente técnico. Espero que haya sido de valor y si les quedaron dudas sobre estos temas, basta con que nos escriban, basta con que nos contacten y podemos profundizar un poquito más en cada uno de estos temas y cómo para sus compañías pueden llegar a ser muy útiles. Entonces, pues con esto me despido. Muchísimas gracias por su participación. Voy a lanzarles aquí un pequeño pool. A todos ustedes, perdóname Darío, les acabamos de mandar en el chat una encuesta para que por favor no la contesten y cordialmente invitados a seguirnos en nuestras redes sociales, en LinkedIn, en YouTube como Imagine CX. Ahí estamos poniendo información de valor acerca de estos temas y los invitamos a visitar nuestra página web imaginecx.co. Muchísimas gracias a todos por su tiempo, por participar en este webinar y el próximo mes estaremos invitándolos en nuestra próxima sesión de webinars en vivo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias.